Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a la construcción o mejor, al desarrollo de este importante foro para la construcción y la formulación del plan política pública para el municipio en todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria. Para mí y para todo el equipo de la Alcaldía Mayor de Tunja es un gusto poder llegar a cada uno de sus hogares con esta información tan pertinente y tan importante. Hoy nos acompañan como invitados el ingeniero Ronald Cadena, asesor de planeación municipal. También se encuentra con nosotros la doctora Lucy Esperanza Rodríguez Pérez. Ella es la secretaria de Protección Social de la ciudad de Tunja. Adicionalmente, la doctora Karen Lucía Cruz, referente SAN de la Secretaría de Salud Departamental. Y como expertos para este foro se encuentra con nosotros Sara Eloísa del Castillo Matamoros. Ella es nutricionista, dietista, magíster en desarrollo educativo y social. También está con nosotros Eliana María Pérez Tamayo. Ella es nutricionista y dietista, magíster en salud colectiva. Oscar Fernando Herrán Falla, nutricionista, dietista y magíster en epidemiología. Jamie Andrea Huertas Torro, ella es enfermera de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y magíster en seguridad alimentaria. Pues bien, vamos a dar inicio entonces a la construcción de nuestra política pública de seguridad alimentaria a través de estos foros en los que vamos a tener la oportunidad de escuchar a diferentes expertos, pero también de socializar con ustedes la importancia de la misma. Por eso, quiero darle la bienvenida a esta hora de la tarde al ingeniero Ronald Cadena. Él es el secretario, o mejor, el asesor de infraestructura de la ciudad de Tunja. Ingeniero, usted bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Un saludo afectuoso desde la Administración Municipal y la Oficina Asesora de Planeación del municipio de Tunja a los participantes de este importante foro virtual y a los ponentes invitados, quienes con su conocimiento y experiencia abordarán temas relevantes en el papel de la sociedad civil en los desafíos de la seguridad alimentaria y nutricional. La seguridad alimentaria y nutricional definitivamente comprende un factor de suma importancia en la calidad de vida de las comunidades y debe ser un reto y desafío de las instituciones y de las entidades gubernamentales. Tal vez hablar de la seguridad alimentaria nos hace pensar en carencias en políticas, en contextos de desigualdad e inequidad que se perciben en muchos lugares del planeta y, por supuesto, en nuestro país, y que nos debe permitir reflexionar sobre lo que significa fortalecer y luchar para diseñar esos planes integrales que en territorio aseguren la implementación y cumplimiento de este importante tema. Entendiendo esa responsabilidad, la Administración Municipal creó mediante decreto 371 del año pasado la Mesa Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional del municipio de Tunja. Sin embargo, recientemente, en el pasado mes de octubre de 2020, se creó el decreto 0287 en el cual ya se crea el Comité Interinstitucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional del municipio de Tunja, por ser este un municipio de primera categoría y teniendo en cuenta que debemos seguir lineamientos nacionales en los cuales nos asignan responsabilidades a nosotros los entes territoriales para el cumplimiento de esas metas y objetivos en este importante tema. ¿Y qué objetivo es el que nos referimos? Pues es un objetivo bien complejo, pero muy importante. Diseñar e implementar un plan integral de seguridad alimentaria y nutricional que garantice la disponibilidad, el acceso, el consumo y el aprovechamiento de los alimentos en las familias más vulnerables del municipio de Tunja. Y para lograr esto tenemos que articular varias cosas. Tenemos que articular a esos actores relevantes que van desde la administración municipal, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las corporaciones ambientales, en este caso Corpo Boyacá, el DPS, la academia, las organizaciones productoras de los alimentos, los consumidores, los gremios, las víctimas y por supuesto también la población con discapacidad, entre otros. Es decir, debemos crear una sinergia administrativa y comunitaria muy robusta para sacar adelante estas políticas y estos planes integrales. Este comité tiene funciones representadas principalmente en tres atributos, que son la disponibilidad, la accesibilidad y la adecuación de los alimentos dentro del territorio municipal. Y para poder lograr este objetivo que se trazó y que es muy relevante, es necesario formular esos planes de acción en líneas específicas que se caracterizan principalmente
por mirar cómo es la producción y la disponibilidad de los alimentos, la accesibilidad de esos alimentos, la adecuación de la alimentación, puntos relevantes en la investigación y en la innovación, y otro factor muy importante que son los mecanismos de participación social para aplicar ese derecho a la alimentación. Punto importante que van a profundizar nuestros panelistas con su experticia y conocimiento en dicho tema. El desafío definitivamente es muy grande, pero en él debemos enfocar todos nuestros esfuerzos. La seguridad alimentaria y nutricional del municipio de Tunja debe ser un ancla de protección de derechos fundamentales de nuestra población vulnerable. Un abrazo a todos y bienvenidos a este foro virtual. Muchísimas gracias, ingeniero Ronald Samir Cadena, asesora de planeación de la capital que nos une, ¿verdad? Que es bastante importante hablar sobre la seguridad alimentaria, que se refiere a la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y pertinente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa. Es por eso que se ubica en la agenda de salud como pilar fundamental y dimensión de trabajo en salud pública. Doy paso a la doctora Lucia Esperanza Rodríguez, secretaria de Protección Social. Bueno, como les estaba mencionando, vamos a darle paso a la doctora Lucy Esperanza Rodríguez Pérez. Ella es la secretaria de Protección Social de la capital que nos une. Doctora Lucy, adelante. Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este evento que hemos querido desarrollar como parte de la construcción efectivamente de nuestra política municipal de seguridad alimentaria y nutricional, la cual fue priorizada en nuestras metas de plan de desarrollo Tunja, la capital que nos une, pues dando cumplimiento a tres aspectos principales. Uno, dar cumplimiento efectivo a lo determinado en el Plan Decenal de Salud Pública, el cual se encuentra reglamentado por la Resolución 1841, y tenemos una dimensión exclusiva que se denomina Dimensión de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Segundo, teniendo en cuenta pues aquellos indicadores que están afectando la parte de salud pública del municipio, como son el bajo peso al nacer, como es propiamente nuestra desnutrición, y lo que tiene que ver con algo muy importante que a nosotros hoy se convierte en relevante dentro de toda la parte esencial para nosotros, que es la lactancia materna exclusiva. Nosotros desafortunadamente no existe una medición exacta que nos permita determinar cómo se encontraba la lactancia materna exclusiva, y un agravante tener una tasa de bajo peso al nacer muy alta, que afecta. Todos sabemos que nuestros niños con bajo peso al nacer van a tener un mayor riesgo de enfermedad y de problemas cognitivos en su crecimiento y cuando sean mayores. Es por ello que dentro de nuestro plan de desarrollo y dentro de nuestro plan de salud Tunja, la capital que nos une, hemos decidido formular esta política pública que, como decía el ingeniero Ronald, vamos dándole cumplimiento primero a lo establecido en la mesa municipal que fue creada en el mes de diciembre, que hace poco la tuvimos que realizar unos ajustes teniendo en cuenta la normatividad vigente, y que ahora continuamos con este paso para poder tener en el 2021 lo que queremos dejar plasmado para 10 años, que nos permitan impactar positivamente y que permitan trabajar de la mano no solo en los indicadores de salud, sino en algo muy importante, y es tener en cuenta la disponibilidad y la accesibilidad de alimentos en el municipio de Tunja, y así poder articular todas las acciones que se realizan desde la parte de educación, desde mujer en primera infancia, desde salud en todo lo que tiene que ver con salud materna, con lactancia materna, con todo
el control y crecimiento de nuestros niños menores de 5 años y de esta forma ir logrando que en unión por parte de todas las entidades responsables, como está Oficina de Planeación, Bienestar Familiar, Secretaría de Salud de Boyacá, Secretaría de Salud del municipio, la misma comunidad, la Secretaría de Educación, con un proyecto tan importante como es el PAE, para que de esta forma todos unidos logremos de verdad impactar en estos indicadores que hoy tenemos de pronto en rojo en nuestro municipio. Así que bienvenidos todos, muchas gracias a nuestros ponentes que nos acompañan el día de hoy. Es muy importante contar con personas tan capacitadas como ustedes que nos van a orientar, que nos van a ayudar en lo que inicia de la formulación de nuestra política pública. Muchas gracias, bienvenidos todos y todas. Muchas gracias a usted, doctora Lucy. De verdad que es muy importante este aspecto de la seguridad alimentaria desde nuestra Secretaría de Protección Social, pero también desde la Secretaría de la Mujer, porque desde la Alcaldía de Tunja trabajamos de una manera unida y articulada por el bienestar de todos los tunjanos. Y es por eso que quiero saludar a Jamie Andrea Huertas Toro. Ella es profesional de la Secretaría de la Mujer y nos dará una pequeña introducción al contexto de la seguridad alimentaria y nutricional en la ciudad de Tunja. Jefe, sea usted bienvenida. Cordial saludo para todos, para todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este importante evento. Tenía una presentación, ¿ustedes me apoyan con ello? Listo. Muchas gracias. Bueno, yo lo que quiero presentarles el día de hoy es una aproximación al contexto de la seguridad alimentaria y nutricional en el municipio de Tunja. Entonces, siguiente, por favor. Estos resultados se reconocen o se presentan en el marco del trabajo de grado desarrollado en el año inmediatamente anterior, denominado Consideraciones para el diseño de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional, con énfasis en primera infancia en el municipio de Tunja, Boyacá, desde el enfoque participativo. Entonces, en este trabajo de grado se utilizaron algunas herramientas metodológicas, como fue una línea base que nos permitió pues identificar algunos indicadores cuantitativos. También se desarrolló un mapeo de actores con el fin de establecer o de conocer las dinámicas de participación en torno a la seguridad alimentaria que teníamos en el municipio, y unas entrevistas que permitían saber cuál era la percepción de estos actores frente a la seguridad alimentaria y nutricional y frente a los procesos de participación en las políticas públicas. Entonces, siguiente, por favor. De acuerdo, pues, a ello, entonces, establecemos este acercamiento al contexto de la SAN, teniendo en cuenta que esta seguridad alimentaria es un proceso complejo. Un proceso complejo porque, como ya lo mencionaba la doctora Lucy, pues requiere de la articulación de muchos sectores, tiene una relación directa con el desarrollo económico y con el bienestar social de una región y pues determina en sí mismo la calidad de vida de las personas. Ya lo mencionaba el Ministerio de Salud frente a la seguridad alimentaria. Entonces, en relación a esto, pues, la cosa era, bueno, ver en Tunja cómo se estaban dando estos procesos de articulación, si permitían un proceso o un acercamiento a la seguridad alimentaria de las personas o si al contrario, pues se percibía una inseguridad alimentaria. Entonces, encontramos un panorama para el 2019 no muy alentador en el tema. Una de los primeros problemas que se identificaron pues fue la ausencia de un acuerdo de política pública en seguridad alimentaria, y eso pues porque era un inconveniente en Tunja, porque generaba unos procesos desarticulados en las diferentes acciones que se establecían.
Entonces, de un lado daba una importancia a aspectos como la salud, como la nutrición, incluso a los proyectos productivos, pero desconocía el importante papel que tenía la educación, que tenía el empleo, incluso el rol del cuidado en la seguridad alimentaria y nutricional de la población. Anterior, por favor. De hecho, pues no se reconocía esta importancia o estos elementos dentro de la seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, esto, pues aunado a unas dinámicas de participación que la población mencionaba que no eran las mejores en el municipio, incluso pues se reconocía desde los actores que muchas políticas que se formulaban en los municipios se formulaban desde los comités sin reconocer o sin tener en cuenta la voz de la comunidad. Tener en cuenta es que esta voz de la comunidad se hiciera presente en las decisiones que se tomaban al final. Entonces, esto pues mostraba algunas dificultades que generaban procesos de inequidad social y que, por supuesto, esto es un elemento básico en la seguridad alimentaria y nutricional. Siguiente. Frente a este panorama, pues entonces se empiezan a desglosar como con unos resultados en torno a los ejes de la política de seguridad alimentaria y nutricional mencionados por la política nacional. Entonces, frente al eje de disponibilidad, se encontró pues para el municipio de Tunja que si bien había una oferta estable y suficiente de alimentos, eso era un aspecto muy bueno para este eje, considerando pues que el municipio de Tunja es una despensa agropecuaria y que además es un centro de acopio, lo cual se facilita por las vías de acceso, pues eso era una ventaja. Había una ventaja y era que también los centros de comercio de estos alimentos pues estaban aumentando. Sin embargo, ahí empezaba a aparecer el primer problema y es que estos centros de comercio no le compraban a los productores locales. Entonces, las frutas, las verduras que podíamos producir en nuestro territorio o en municipios cercanos, se compraban en territorios o municipios lejanos. Entonces, esto pues era un problema que empezaban a percibir los actores, además pues de las pocas garantías que tienen los campesinos para la producción, que ya conocemos, que son las dificultades en la asistencia técnica para la producción de sus cultivos, los altos intereses que pagan de pronto por préstamos, estas problemáticas que ya vienen de antaño, entonces se agudizan en este proceso. Y pues no hay unas garantías para los campesinos. Entonces, se empieza a proponer pues algunos aspectos por parte de los actores y también los voy a mencionar aquí. Y uno pues es fortalecer esas cadenas de producción fortalecer la producción para el autoconsumo, fortalecer las cadenas cortas de comercialización, pero también establecer relaciones de cooperación con los productores. Y surge también la necesidad, dada pues la disponibilidad de alimentos, de poder pensar en un banco de alimentos para el municipio. Siguiente, por favor. Frente al eje de acceso, pues acá se empieza a ver una situación, sobre todo que la empiezan a mencionar los actores comunitarios frente a las problemáticas con el desempleo y el empleo informal. Entonces, vemos unas tasas de desempleo superiores a las del nivel nacional y las del nivel departamental y una tasa de empleo informal que superaba el 50%. Entonces, esto pues genera dificultades para las familias a la hora de acceder a poder comprar los alimentos. También se ve una línea de pobreza que es estable en el tiempo, que no mejora en el municipio y hay unas claras brechas de pobreza entre el área rural y urbana, evidenciadas en los indicadores de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas. Entonces, dada esta relación que existe entre estos indicadores presentados y la posibilidad de acceder a los alimentos, pues es muy importante, y los actores mencionaban,
el empleo debe ser un eje importante en la política de seguridad alimentaria y nutricional que se construya en el municipio. Además, pues debe caracterizarse cuál es la población vulnerable del municipio para que el Estado pueda llegar a esta población y garantizar la seguridad alimentaria de la misma. Siguiente, por favor. Frente al eje de consumo, pues tenemos unas problemáticas en Tunja y es que desconocemos inicialmente los indicadores de consumo relacionados tanto con lactancia materna, que es muy importante en la seguridad alimentaria, como con la canasta básica de alimentos y los patrones alimentarios del municipio. Además, ya en las entrevistas se presentó como que se conoció por parte de los actores que no hay un consumo de alimentos que hagan unos aportes nutricionales importantes a la salud. Entonces, se prefieren otros tipos de alimentos, de pronto por ganchos publicitarios, patrones culturales, pero que no aportan a la nutrición. Pero hay un aspecto positivo y es que Tunja, pues, es un territorio libre de analfabetismo. Entonces, en este sentido, pues, las propuestas que surgen es fortalecer los procesos de educación porque la población estaría preparada para ello, pero hay que ver cómo llegamos a la población y pues también fortalecer ese consumo de alimentos que brinde bienestar, entendido en que consumir alimentos no es solo qué como ni cuánto como, sino también cómo lo como y esto pues cómo se desarrollan las relaciones sociales a partir de ese consumo de alimentos. Siguiente, por favor. En cuanto al eje de aprovechamiento biológico y calidad e inocuidad, pues se presenta en el territorio una insuficiencia de indicadores nutricionales en el municipio. Ya lo comentaba la doctora Lucy, también tenemos indicadores, los que tenemos no son muy buenos, el bajo peso está por encima, del nivel nacional y del nivel departamental. Tenemos indicadores de desnutrición crónica y de sobrepeso de los niños que se encuentran participando en los programas de ICBF, con problemáticas muy álgidas. Y pues tampoco tenemos unas claras brechas de acceso a los servicios públicos en la parte urbana y rural. Entonces, pues esto genera muchos inconvenientes en este eje. Otro problema es que tenemos ilegalidad en el sacrificio de animales para la carne de consumo y pues esto genera problemas frente a la calidad e inocuidad de los alimentos. Entonces, pues, ¿qué se propone? Que se concreten algunas metas que estaban en el plan de desarrollo en relación a la mejora del fortalecimiento de las plazas de mercado, la adecuación de ellas y la creación del frigorífico y pues también que se establezcan los indicadores nutricionales para el municipio. Siguiente, por favor. Bueno, acá quiero mencionar que hay una discrepancia frente a lo que mencionan los actores institucionales y los actores comunitarios. En general, para las problemáticas de seguridad alimentaria, en lo que tiene que ver con la parte nutricional, los actores institucionales mencionan que se refiere más a que las comunidades no tienen hábitos de consumo adecuados de alimentos, pese a algunos programas que se han realizado. Mientras que los actores comunitarios mencionan que la inseguridad alimentaria se debe más a la situación de desempleo e empleo informal que ya les comentaba, sin desconocer, por supuesto, los procesos de consumo. Frente a los procesos de participación, pues se encontró en las entrevistas, como ya lo mencionaba, que los actores no reconocen que haya una participación efectiva en la construcción de las políticas públicas, que son más bien procesos verticales en los que algunas personas toman las decisiones, sí, van y les comentan de la situación, pero no se tiene en cuenta la voz de las comunidades. Entonces, esta es una situación que preocupa y que se pide por parte de las comunidades que se genere cambios.
Y se evidencia además porque cuando se hizo el mapeo de actores, se preguntó por los actores que inciden en la seguridad alimentaria en el municipio. Realmente los actores que fueron referidos fueron institucionales, pocas veces académicos y muy pocas veces comunitarios. Pero pues establecen algunas soluciones, y es que se puede avanzar y se debe avanzar en estos niveles de participación. El municipio tiene la facilidad, y es que las poblaciones están concentradas. Existen líderes que son reconocidos tanto en el campo, en el área rural como urbana, y también pues el nivel, que sea Tunja un territorio libre de analfabetismo, también aporta en estos procesos de participación y facilita las cosas. Entonces es como que se empiecen a manejar esas dinámicas. Siguiente. Siguiente. Pues finalmente, la recomendación que surgió a partir del trabajo es que es clave la constitución de un comité de SAN municipal con el fin de coordinar una participación activa de los actores sociales que permita la construcción de la política de seguridad alimentaria. Y en este sentido, pues se reconocen ya dos avances importantes, y uno es ya la construcción de ese comité de SAN y la construcción de estos espacios en los que la gente aprende o reconoce más bien, retoma estos aspectos de los conceptos de seguridad alimentaria y nutricional, los hace suyos, y a partir de ello pues podamos conocer las problemáticas que hay en torno a la seguridad alimentaria y nutricional en el municipio, y escuchar de la voz de los actores que las viven, las soluciones que pueden ser sostenibles en el tiempo. Con esto pues termino, agradezco el espacio brindado y cedo el paso siguiente, mientras les dejo de pronto un comentario importante que surgió en una entrevista frente a seguridad alimentaria. Cedo el paso a los siguientes expertos que participarán en el foro y que sé que nos dejarán muchísimas enseñanzas, como yo he tenido la posibilidad y la oportunidad de aprender de ellos. Muchas gracias. Jefe Jamie, muchísimas gracias a usted. Pues ahora quiero darle paso a la intervención de la doctora Karen Lucía Cruz, quien nos cuenta cómo está la agenda y cuál es la perspectiva desde el departamento frente a todo lo relacionado con la seguridad alimentaria. Bueno, buenas tardes a todos los presentes, a todas y todos. Bueno, desde la Secretaría de Salud, un saludo muy especial del doctor Jairo Mauricio Santoyo, la doctora Mónica Londoño, y pues nosotros, todo el equipo de nutrición de la Dimensión de Seguridad Alimentaria, quienes acompañamos a todos los municipios, los 123 municipios, con la asistencia técnica, asesoría y coordinación en materia de seguridad alimentaria y nutricional. Es un desafío para el departamento, para Tunja, empezar con este enfoque, reconocer que la alimentación es todo un derecho y que todos los que estamos aquí somos responsables del mismo. Sí, reconocer que desde el papel de la intersectorialidad, nuestros secretarios de planeación, de Hacienda, bueno, todos los integrantes que conforman un comité de seguridad alimentaria y nutricional tienen un papel allí, ¿cierto? Entonces es un desafío que tenemos a nivel departamental, como lo menciono, de involucrar a todos los actores, y dentro de ellos, que a nivel país se encuentra actualizándose la política, está el de incluir igualmente a la sociedad civil en cada una de estas etapas de seguridad alimentaria y nutricional, de la política pública, no solo en la última etapa de evaluación, sino desde la formulación misma de proyectos, de todos los instrumentos de la política, proyectos, programas, insumos, que nos dejan reconocer a la alimentación como un derecho. Entonces, estamos fuertemente articulados, es un espacio, en este momento un foro en Tunja de seguridad alimentaria marca fuertemente todo lo que se está movilizando en el momento, sí, que la capital empiece con esta participación, e invito a todas las personas que desde su perspectiva y sus comentarios están dándonos a conocer qué piensan de seguridad alimentaria, que en estos foros es donde se ve su participación, en otras mesas posibles que se empiecen a construir de participación para diagnosticar un poco más claro lo que es seguridad alimentaria en el municipio, se vea allí
toda esa perspectiva que ustedes tienen de la temática. Me despido para dar continuidad con los ponentes, con dos importantes desafíos que tenemos. Uno, el de incluir a la mujer rural, somos la segunda despensa a nivel país, y nuestra mujer, pues desafortunadamente, ha sido afectada por el hambre, se invisibiliza su papel en el sistema alimentario y es un papel central que cumple en el departamento la mujer. Los jóvenes, incluir a los jóvenes como desde organizaciones, desde la misma movilización y darles el papel de gobernanza alimentaria es otro de los desafíos. Entonces, nuestra sociedad civil vamos a estar trabajando fuertemente desde el departamento con el equipo, en articulación con los municipios. Estamos atentos a dar alcance a los municipios y a la sociedad civil que requieran este acompañamiento y seguiremos pues trabajando fuertemente en articulación con Tunja para lograr avanzar continuamente. Entonces, muchas gracias y sigamos participando en estos eventos importantes. Muchísimas gracias a usted, doctora Karen Lucía Cruz, y de verdad es importantísima esa unión entre la Alcaldía Mayor de Tunja y, por supuesto, el Departamento de Boyacá en todo el trabajo que podamos desarrollar en pro de los ciudadanos. Ahora nos acompaña la doctora Sara Eloísa del Castillo Matamoros. Ella es nutricionista, dietista, magíster en Desarrollo Educativo y Social, doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, directora del Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, docente de la Universidad Nacional de Colombia, quien nos hablará de la seguridad alimentaria y nutricional al derecho humano a la alimentación. Bienvenida, doctora Sara. Mientras logramos la conexión, quiero contarles que estamos en el primer foro de seguridad alimentaria y que este tiene como propósito la formulación del plan y la política pública de seguridad alimentaria para la capital boyacense. ¿Me confirman si está la doctora Sara Eloísa conectada, por favor? Y si no, ustedes saben que en medio de esta nueva situación por cuenta de la pandemia de COVID-19, en donde tenemos que acostumbrarnos a las nuevas tecnologías para realizar este tipo de eventos, todo puede suceder especialmente con la conexión a Internet. Por eso, vamos a darle paso al doctor Óscar Fernando Herrán Falla. Él es nutricionista, dietista y magíster en epidemiología, especialización en docencia universitaria, director del Grupo de Investigación del Observatorio Epidemiológico de Nutrición y Enfermedades Crónicas, además docente de la Universidad Industrial de Santander con la intervención Epidemiología Nutricional aplicada al contexto colombiano, elementos para la política pública. Doctor Oscar Iván, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y como sé que el tiempo es bastante limitado, entonces vamos a proceder. ¿Me pueden ayudar con la presentación, por favor? Bien, la siguiente. Bueno, mi presentación va a tener dos componentes. Una primera componente de consideraciones que me parecen muy importantes en estas épocas de pandemia con respecto a la epidemiología en general y pues obviamente también aplicado a la epidemiología nutricional. Y algunos ejemplos. Vamos a ver cuántos de esos ejemplos podemos mostrarles. Siguiente, por favor. Bueno, aquí traigo una parte de algo que me pareció bastante, un buen resumen de lo que quisiera decirles ahora, publicado en El Tiempo y escrito por un columnista, Juan Esteban Costaín, hace unos pocos días, donde básicamente lo que quiero decirles a ustedes es que estamos en una época en donde cada vez más la realidad se volvió un poco complicada de encontrar. Y este columnista lo plantea como las épocas de la realidad como una opinión. La realidad como una opinión, y eso pues obviamente para la epidemiología no deja de ser un tremendo problema.
Un poco y ligado a lo que estamos viviendo, como les digo, con la pandemia, es una época que, según este columnista, y pues en que en buena medida estoy de acuerdo con él, es donde el consenso se acabó y la realidad ahora se volvió un relato partidista y sectario, un acto de fe y a veces de mala fe, un discurso arbitrario, y las redes sociales son el camino por el que esas realidades paralelas se engendran y se difunden, se legitiman, se imponen entre sus seguidores, que así, inmersos en la turba, se sienten justificados. Y todo esto para decirles pues que nos enfrentamos a las creencias, a lo que la gente cree saber, y obviamente con mucha pasión. Y la ciencia pues se enfrenta a eso, y la epidemiología como práctica científica se está enfrentando a eso hoy. La siguiente, por favor. Bueno, el tema entonces pasa ahora en que la epidemiología y lo que intenta es aportar evidencia para construir la realidad, para que con base en ella, pues, y cada vez ahora en un mundo más ideal, la realidad se incorpore a la política pública. Eso es como lo que siempre ha perseguido en síntesis la epidemiología. Y entonces viene otro tema no despreciable para plantearlo siempre en todos los debates de política pública, es cuál es la relación entre ciencia y política. Yo traje aquí una de las tantas que puede uno encontrar allí. ¿Me ayudan con la siguiente, por favor? En donde, pues en esta lámina, lo que se muestra aquí es que la ciencia, se suele decir, no debe ser política y que debe ser independiente y que debe ser ajena a tejemanejes del gobierno, en términos muy coloquiales, y que pues debería aportar a comprender el funcionamiento del universo y por supuesto a controlar esos fenómenos de las sociedades, en este caso los temas de la seguridad alimentaria y la seguridad nutricional. Pero pues eso realmente no ocurre, y lo que uno ve siempre, o casi siempre, es que esa relación colisiona, y colisiona porque de por medio hay pasión, y la pasión tiene que ver con lo que en la política y la ciencia a veces termina siendo inconveniente para unos o para otros. Eso es lo que plantea José Cervera, ¿no? Entonces, desafortunadamente para la ciencia, y obviamente estoy hablando de la epidemiología, pues siempre sale como perdiendo la epidemiología y un poco la mirada científica del asunto. Y esta es la consideración sobre la que yo voy a hacer mi presentación de ejemplos, porque como les digo, cada vez lo siento y lo vivo más. La ciencia sucumbe a la pasión. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, algo que no se puede nunca dejar de lado es el tema de la complejidad y la multicausalidad, que fundamentalmente son la esencia del mundo del que se ocupa este foro, ¿no? Complejidad y multicausalidad. Eso es lo que está todo el tiempo presente en la práctica científica y en la práctica política, en temas de alimentación y nutrición, y en general en todos los temas que tienen que ver con los complejos sociales. La siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí ya voy a pasar a los ejemplos más concretos. Traigo varios, la gran mayoría están publicados. Hay muchísimo en Colombia, afortunadamente, y tal vez con la ayuda de la Cencine hemos logrado entender un poco el panorama colombiano, y obviamente que como país y como región pues tendrá algunas diferencias, pero en que en general nos permiten a nosotros entender qué es lo que está pasando en Colombia, que no necesariamente es lo que pasa en la región y por supuesto en el hemisferio norte. Este es un ejemplo de esa epidemiología nutricional en Colombia aplicada, donde en un determinado momento nos dimos a la tarea de establecer la magnitud de eso que se considera inseguridad alimentaria, que básicamente es acceso físico, porque hay más de 200 definiciones de lo que es seguridad alimentaria, hay 400 formas operacionales de medirla por lo menos. Entonces aquí trajimos 5, 2 de esas son consideradas objetivas o más bien subjetivas, y otras 3 consideradas objetivas, pero fundamentalmente lo que queríamos desde la práctica aquí era
ver cómo cada uno de estos métodos se aproximaba a la magnitud, y pues ustedes pueden allí ver diferentes estadísticas, ¿no? Según un método 36%, según el otro método en la misma población 61%, según otro método 60%, es decir, dependiendo del método, usted puede encontrar la cifra que quiera. Inclusive alcanzamos a obtener con un método de los que se determinan objetivos midiendo el consumo dietario en todos los sujetos del hogar, alcanzamos a encontrar 87% de una deficiencia de ingesta calórica. Entonces, si uno se da cuenta, las magnitudes van desde 40, 36% más exactamente, hasta el 87%. Y finalmente, eso pasa en la misma población. Entonces, hay un problema ahí con la medición. Entonces, para mostrarles a ustedes lo que hace la epidemiología nutricional al intentar establecer la magnitud. ¿Las favor? En este mismo estudio tenemos afirmaciones como estas. Yo he subrayado, iluminado con letra roja para llamar la atención sobre que la epidemiología nutricional también intenta establecer las variables que pudieran denominarse factores protectores o factores de riesgo, o inclusive si a nivel estructural determinantes sociales, como se les dice ahora en los nuevos discursos. Entonces, cómo dependiendo también de los métodos de medición uno puede encontrar aproximaciones o proximales de la explicación, ¿no? Entonces, aquí he marcado variables, ¿no? Hogares con menores de edad, atraso en el pago de los servicios públicos, nivel socioeconómico, la pérdida del empleo en el último mes, la periodicidad con que se obtienen los ingresos en un hogar o el jefe del hogar. Y estas son, en últimas, variables que pudieran apuntar a establecer rápidamente el nivel de inseguridad o de seguridad de un hogar, ¿no? El tema, por ejemplo, del empleo en el último mes, obviamente esto está desarrollado en las publicaciones, pero tal vez el riesgo del hogar cuando se pierde el empleo no se nota en el primer mes, pero conforme avanza el desempleo en el tiempo, pues obviamente se hace evidente. Entonces es muy importante en qué momento se mide en el hogar y en qué momento se hace la pregunta para encontrar o no encontrar la realidad del hogar. Entonces, la epidemiología nos permite entender estas cosas y identificar las variables importantes a la hora de eso, de pensar la política. La siguiente, por favor. Bueno, este es un estudio donde fundamentalmente lo que queríamos ver es cuál es la relación entre el consumo de alimentos que tienen una muy buena fuente de hierro M, básicamente huevos y carnes rojas, sobre los niveles de ferritina sérica. Pues obviamente todos ustedes saben que esto es un problema de nutrición pública en el país y que tiene consecuencias que devastan, sobre todo en los menores de 5 años, su capacidad cognitiva y pues en general en la población su capacidad de producir riqueza y obviamente de generar desarrollo en un país. La conclusión que tenemos acá, y obviamente están las publicaciones, insisto siempre en eso porque aquí es muy limitado lo que uno puede decir, la conclusión es que la carne roja y los huevos, el consumo de estos dos alimentos, son determinantes de los niveles de ferritina sérica en Colombia y que por lo tanto podrían ser considerados opciones de política pública para reducir la anemia y la deficiencia de hierro. Y eso es importante porque cuando se piensa en anemia, termina uno en sulfato ferroso, en ácido fólico, en vitamina beta 12 y no necesariamente en fuentes alimentarias que en teoría son potenciales para cubrir otros problemas de nutrición pública. Bueno, siguiente, por favor. Esta es una gráfica que nos muestra como figura, pues obviamente es mucho más fácil comprender el tema. Es una figura que está mostrando cómo los niveles de ferritina, que serían el eje X, aumentan conforme se exponen los individuos al consumo. Los que comen carne y huevo tienen mayores niveles que los que no comen ninguno, y eso es lo que nos permite afirmar lo que afirmamos, y también cómo los que comen solo carne o comen solo huevo, comparativamente tienen más ventaja relativa los que comen solo huevo, y eso es importante en la política también porque los huevos
son mucho más económicos y mucho más accesibles también en las poblaciones. O sea, pero obviamente la carne también es un elemento importante, pero aquí se está mostrando esa relación del alimento, de este par de alimentos con los niveles de ferritina. La siguiente, por favor. En esta gráfica lo que mostramos es cómo la epidemiología también puede aproximarse a cuál es la dosis, ¿no? Por ejemplo, acá lo que vemos son unas curvas ajustadas de cómo la ferritina sérica aumenta frente a la frecuencia de consumo de estos alimentos. La línea punteada es para los huevos y la línea continua es para la carne roja. Y cómo el aumento de la pendiente en la ferritina se da cuando se consume un huevo, una frecuencia de 1, y cómo para la carne es llegar a la frecuencia de 1 al día es también donde se muestra la pendiente, pero obviamente es más fácil llegar a la frecuencia de 1 en huevos que a la frecuencia diaria de 1 en huevos que en carne. Y esto en temas de política pues está planteado como una meta realmente el tema de los huevos, pero esto lo que hace es que confirma con datos para la población colombiana no solamente lo que pasa con el alimento, sino además la dosis que se debiera perseguir como meta de política. La siguiente, por favor. Este resultados de otro estudio donde lo que se miraba era la deficiencia de vitamina beta 12, porque pues digamos el tema es tan complejo que no solamente es el estado nutricional desde la antropometría, sino también la doble carga y la triple carga de las deficiencias no visibles o invisibles que en la nutrición tenemos en el país. La gráfica, por favor, la siguiente. La gráfica siempre es más fácil de comprender cómo las magnitudes de deficiencia de vitamina beta 12 en Colombia son muy, pero muy importantes y muy, muy relevantes en las mujeres en gestación y en general en los adultos. Deficiencias marginales que llamaríamos subclínicas y deficiencias rampantes marcadas con color negro son prevalencias nada despreciables de esa deficiencia de vitamina beta 12 también. La siguiente, por favor. Este ahora es el resultado de un estudio en donde lo que se pretendió hacer era mostrar frente a 3 patrones alimentarios que se lograron identificar en Colombia con base en la NSIN 2010 y en 2012 se pudieron ya identificar para la población colombiana, y eso pues ligado a otros conceptos como el de transición alimentaria, como la geografía y la variación geográfica, que de paso tiene variación cultural, pues es determinante también de la adherencia al consumo de esos patrones, y eso pues es relevante para la política, ¿no? Acá se subrayado, iluminado en rojo, que dentro de las conclusiones importantes que tenemos de estos estudios es que en las regiones donde el patrón tradicional predomina, la presencia del patrón SNAC es muy débil. Entonces voy a dar un mensaje aquí de esos mensajes en los que la política y la ciencia no riñen, porque parece ser que hay congruencia y no hay pasión ahí debajo. Es que el tema no es contra el patrón SNAC, el tema es a favor del patrón tradicional, y eso desde todas las estrategias pues es dos mundos aparte. Entonces aquí mando un mensaje muy importante y es a favor del patrón tradicional, es decir, es la defensa del patrón tradicional y todo lo que esté alrededor de eso, y no en contra de otros tipos de patrones. La siguiente, por favor, es un poco mostrar ahora también gráficamente cómo podemos ver esto por regiones. Esta figura, estos mapas que ustedes están viendo, es lo más oscuro es la mayor adherencia, lo menos oscuro es la menor adherencia. Aquí estoy mostrando el patrón digamos como de transición que se da en Colombia, que es fruta, fibra, alimentos de diario. Siguiente, por favor, para mostrarles el patrón tradicional, que es el que más me interesa. Ok, si ustedes se dan cuenta, pues entonces Tunja, digamos el área andina y un poco la parte de los llanos y el occidente también, el centro occidente del país, es donde tenemos todavía adherencia al patrón tradicional, y eso en teoría sería una fortaleza para
para pensar las estrategias, es cómo defender esa adherencia y cómo además consolidarla para que no migremos hacia otros patrones. La siguiente, por favor, permitiría ilustrar el tema de en qué región es sólido, fuerte la adherencia al patrón SNAC. Es decir, que las estrategias en la parte norte del país no serían las mismas que en la parte central. Tal vez en el norte del país, específicamente aquí donde se está concentrando esto, que es un poco el Atlántico, Bolívar, Magdalena, tal vez el discurso sería en contra de la alimentación SNAC, pero en la región centro el discurso sería a favor de la alimentación tradicional. Bueno, la siguiente, por favor. La siguiente tiene que ver con otro estudio en donde hemos querido ver cuál es el efecto, en este caso sería de la ausencia de política, pero obviamente de la sociedad civil trabajando, porque el tema del SNAC en Colombia no tiene una política clara. Pues clara no, es que en realidad no hay política alrededor del tema, pero la sociedad civil sí se ha encargado de posicionar el tema y evidentemente ha habido debates que todos seguramente ustedes conocen, y que obviamente están inmersos en lo global, ¿no? Porque no es solamente que pasa aquí, porque la señal de la televisión de cable le entra a cualquier hogar en Colombia y entonces los debates no son locales ni regionales, sino son internacionales todos. Entonces, aquí nos quisimos preguntar, bueno, ¿y qué es lo que le pasa a la población, incluso en ausencia de política, frente al consumo SNAC? La siguiente, por favor. Y encontramos, pues obviamente se midieron los tres patrones, pero aquí encontramos esto es lo que pasa 2010 versus 2015. Esta primera gráfica lo que está mostrando es lo que le pasa a los menores de 17 años, y lo que estamos viendo acá es que hubo una disminución en ese quinquenio 2010-2015 del 13.3% en la adherencia. Dicho de otra forma, disminuyó el consumo SNAC en ausencia de política, pero sí en presencia de la actividad de la sociedad civil, de diferentes formas de la sociedad civil y obviamente de estrategias inclusive a veces no tan estructuradas. Una disminución. Ahora, no podemos atribuírselo porque no lo hemos medido, pero lo que estamos diciendo es que hubo una disminución. Sin embargo, y en la esquina superior izquierda de sus pantallas lo que están viendo es que, sin embargo, a pesar de eso, hay un aumento sostenido del exceso de peso en los menores de edad. La siguiente, por favor. En la siguiente lo que estamos viendo es lo mismo, pero en los adultos de 18 a 64 años, donde hay una disminución del 9.9% y también, a pesar de eso, un aumento sostenido del exceso de peso. Y un poco lo que quiero mostrarles con esto es que no necesariamente, porque esto es complejo y está enmarcado dentro de la multicausalidad, no necesariamente cuando uno obtiene un resultado de estos, entonces está en contravía de lo que afirman, ¿no es cierto? Desde que la alimentación SNAC produce sobrepeso en la población colombiana. Aquí lo que estamos diciendo es que no es tan fácil afirmarlo, porque incluso a pesar de una disminución importante que difícilmente se lograría con una intervención, unas disminuciones del 13 o del 10% de una intervención son muy difíciles, pero inclusive lográndolas poblacionalmente por los mecanismos que sean, no necesariamente se obtiene el resultado que todos creerían es lo lógico. Fíjense que aquí sigue aumentando el exceso de peso, pero sí hay una evidente disminución del consumo de snack. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Pues es que es multicausal y es complejo, y no es tan sencillo el tema. Complejo. Bueno, la siguiente, por favor. Y con esta me despido, para no abusar del tiempo, creo que estoy en el tiempo justo. Entonces, aquí lo que estoy diciéndoles a ustedes es que podría seguir por horas, y eso lo que significa es que tenemos mucha evidencia, que no es toda la que queremos tener tampoco, pero sí tenemos ya mucha evidencia y conocimiento de cuál es el panorama alimentario y nutricional en Colombia. Y aquí yo digo, podría seguir por horas, porque así pudiera ser, y tal vez si continuara me metería ahora sí en lo que yo creo que es interesante e importante, pero desafortunadamente se acabó el tiempo. Lo que quería mostrarles a ustedes es que la epidemiología nutricional
como práctica científica tendría muchísimo que decir a la política, ¿sí? Y que pues dependerá de la política, de cómo lo incorpora y de cuánto lo quiere incorporar, porque hasta hace muy poco no teníamos esto, pero ahora lo tenemos, entonces está disponible. Bueno, muchísimas gracias, con eso termino, muy amables. La siguiente, por favor, para agradecerles y muy amables por su tiempo. A usted, doctor Oscar, de verdad muchísimas gracias por esta importante ponencia. Y quiero, antes de darle paso a la siguiente ponente, quiero darle un saludo muy especial y agradecer a la doctora Sara Eloísa del Castillo Matamoros. Ella estaba dentro de la agenda de este foro, pero infortunadamente por problemas técnicos de conexión, de internet, todo lo que generan estas nuevas dinámicas, no pudo presentarnos su ponencia. Sin embargo, desde la Alcaldía Mayor de Tunja y en nombre, por supuesto, de nuestro alcalde, de nuestra gestora, de cada uno de los miembros del gabinete y en especial de los organizadores de este foro, quiero agradecerle a ella por su participación y porque sin duda alguna pues su ponencia es muy importante para nosotros. Sin embargo, lamentamos que la virtualidad nos haya jugado una mala pasada. Gracias, doctora Sara. A continuación, quiero saludar a la doctora Eliana María Pérez. Vamos a charlar sobre los desafíos de las políticas alimentarias y nutricionales a nivel editorial, planes, programas, estrategias, proyectos, a cargo, como lo he mencionado anteriormente, de la doctora Eliana María Pérez Tamayo. Ella es también nutricionista, dietista, magíster en salud colectiva, doctora en salud pública, docente de la Universidad de Antioquia, integrante de la unidad de análisis de problemáticas de interés en nutrición pública de la Universidad de Antioquia. Doctora Eliana María Pérez, bienvenida y gracias, al igual que a todos los ponentes, por acompañarnos. Muy buenas tardes para todos y para todas. Agradecería que por favor me colaboren compartiendo la presentación. Muchas gracias. Bueno, como anunciaron, mi nombre es Eliana María Pérez Tamayo, docente vinculada a la Escuela de Nutrición y Dietética ya hace bastante rato, 20 años, siempre en el área de la nutrición pública. Recientemente, con una motivación por constituir un grupo en la Unidad de Problemáticas de Interés en Nutrición Pública por la defensa del derecho humano a la alimentación. Hoy me invitan a trabajar este tema, a desarrollarlo sobre los desafíos que podemos tener los profesionales del área de la salud, las ciencias sociales, etcétera, en este campo de agenda de los problemas públicos, formulación de políticas públicas alimentarias y nutricionales, la implementación y la evaluación de las mismas. Les pido disculpas si de pronto mi presentación es un poco derivada de mi experiencia. Recientemente me vinculé al proceso de constitución, de concepción del Plan Docenal de Seguridad Alimentaria y Nutricional y consideré que esa experiencia era la que debía ponerles aquí, entregarles aquí, pues para que ustedes hagan como ese inventario de qué podría utilizarse, qué herramientas serían pertinentes para que ustedes las apliquen en su territorio. Bueno, entonces, aquí en primera instancia les quiero contar que efectivamente nosotros comenzamos esta experiencia de concepción de ese Plan Docenal de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el año 2017. En Antioquia teníamos una ordenanza, una política pública del año 2016. Esto lo voy a decir con todo el respeto, porque en la exposición de la jefe Jamie vi que ustedes tienen una concepción de la política pública fundamentada en unos principios clásicos de las políticas de seguridad alimentaria y nutricional, es decir, trabajar desde la concepción de la disponibilidad, el acceso, el consumo, el aprovechamiento biológico, y lo digo con muchísimo respeto. Eso fue precisamente lo primero que notamos en esta experiencia, que teníamos que cambiar ese referente de política pública, trasegar a otro espacio, transitar mejor a otro espacio, intentar concebir las políticas de seguridad alimentaria y nutricional, no solo desde ese referente clásico de los organismos multilaterales como la FAO, sino construir una política pública más cercana a nuestra realidad departamental. Por ahí empezamos, cuestionando entonces esta política pública que tenía esa concepción.
fundamentada en mejorar la disponibilidad, el acceso, el consumo y el aprovechamiento biológico de las poblaciones. Y ya les voy a contar entonces cómo fuimos tratando de trascender, de progresar, de avanzar un poco más en una concepción más apropiada y más renovada para nuestro departamento. La siguiente, por favor. El primer desafío que les pongo aquí sobre la mesa puede sonar absolutamente esencial, muy básico, pero quiero ponerlo aquí en la discusión para que ustedes lo reflexionen, y fue todo lo que rodeó la concepción, la organización, la definición de este Plan Docenal de Seguridad Alimentaria y Nutricional de los antioqueños. Constituimos un grupo de base de profesores de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia, del área de la nutrición pública, del área de los alimentos. Tratamos de que ese grupo fuera muy nutrido, literalmente hablando. Es complejo incluso que al interdisciplina la nutrición y dietética se pueda hacer una socialización y un avance en la construcción de saberes en este campo de la nutrición pública. Yo creo que es uno de los desafíos más importantes que ustedes van a reconocer, y es cómo organizar ese grupo de base que va a concebir esa política pública, las áreas que deben estar ahí. Además, en este grupo de base, pues tuvimos que conversar también con otras disciplinas, no solo la nutrición y la dietética. Nos acompañaron economistas, profesionales de las ciencias sociales, sociólogos, politólogos, pedagogos, incluso otros profesionales de las áreas de la salud. O sea, un grupo de base fundamentado en la disciplina de la nutrición y la dietética, en las ciencias de la alimentación y la nutrición, pero ese grupo amplificado a otras disciplinas, porque es imposible abordar y concebir los problemas públicos de alimentación y nutrición sin una amplia gama de disciplinas que conciban diferentes alternativas de solución a esos problemas públicos de alimentación y nutrición. La siguiente, por favor. Bueno, adicionalmente, entonces ampliamos ese equipo de base a un equipo de profesionales de apoyo, pero también a los territorios, en las comunidades. Una movilización enorme en 3 momentos de este ejercicio de formulación de esta política pública de nutrición de los antioqueños. Talleres subregionales, les recuerdo que Antioquia tiene 9 subregiones, y eso fue una movilización de recursos. Eso también es un desafío en esta primera parte de organización y movilización, puesto que no tiene sentido que solo se constituya un grupo de base de expertos sin que los territorios, especialmente los colectivos humanos, le den sentido a esa construcción de esa política pública alimentaria y nutricional. La siguiente, por favor. Bueno, el segundo desafío fue el diseño metodológico que nosotros acogimos. Trabajamos bajo el enfoque de planeación prospectiva. Ese enfoque se desarrolla en 3 momentos, como lo pueden ver en esta gráfica. Comenzamos con la retrospectiva de la política pública, es decir, qué ha pasado en el campo alimentario y nutricional en los últimos 10 años en Colombia, en la última década, en Antioquia y en los municipios antioqueños en sus subregiones, una reconstrucción de toda esa retrospectiva de esos problemas públicos alimentarios y nutricionales. La metodología propone después una fotografía de lo que está pasando actualmente en el campo alimentario y nutricional, cuáles son esos problemas públicos determinantes de la situación alimentaria y nutricional de los antioqueños, y finalmente con esa retrospectiva y esa fotografía actual se hace una proyección de lo que será esa política pública que finalmente va a solucionar esas problemáticas alimentarias y nutricionales de esos territorios y de esos colectivos humanos. Todo un desafío esta metodología. El método o las metodologías que ustedes utilicen para concebir, para implementar, para evaluar su política pública, tiene que ser absolutamente coherente con los objetivos de esa política pública. Este método nos permitió eso, ubicarnos en pasado, presente y futuro de nuestra política pública. La siguiente, por favor. Bueno, el tercer desafío, el enfoque que nosotros utilizamos de planeación prospectiva, trabaja bajo la concepción de algo que se denomina los factores de cambio.
Los factores de cambio en esencia, como ven ustedes aquí en esta diapositiva, son esos fenómenos, esos hechos que van a permitir, que van a determinar la transformación de esos problemas públicos de alimentación y nutrición, de esa situación alimentaria y nutricional, de esa seguridad alimentaria y nutricional. Es decir, ¿qué es aquello que permita enfocar el trabajo en esta política pública, sea, insisto, determinante en el cambio, en la evolución o en la transformación? Son esas fuerzas poderosas que definen escenarios futuros, ideales, positivos, de la situación de alimentación, de la condición de seguridad alimentaria y nutricional de estas poblaciones. Como ven aquí en el centro, nosotros a nivel interno, los expertos, hicimos una evaluación de esos posibles factores de cambio antes de irnos a las comunidades, a los colectivos humanos, a los territorios, y establecimos pues una serie de factores determinantes. Si ven en el centro van a ver que muchos de ellos eran factores estructurales. Entonces, las vías de acceso, el acceso a agua potable, disposición final de basuras y excretas, ingresos, etcétera, etcétera. O sea, lo que concebimos inicialmente bajo este enfoque de planeación prospectiva es que Antioquia tenía en esos factores de cambio básicamente la necesidad de modificar unos asuntos estructurales, unos determinantes estructurales para poder avanzar en atender esos problemas públicos de alimentación y nutrición de las comunidades. Aplicamos al interior algo que se llama el método MACTOR, que es una priorización que se hace con expertos e, insisto, con las comunidades en esos talleres subregionales que terminamos haciendo 38 talleres en 3 momentos y más de 1.200 personas participaron ahí. Uno va al territorio, la siguiente por favor, y lleva una fotografía general de esos factores de cambio del departamento, esos que fueron teóricos constituidos por los expertos, pero con los colectivos humanos, con los gestores sociales, con los actores de las políticas públicas. Lo que hicimos fue recomponer, reconfigurar esos factores de cambio y establecer ya para cada una de las 9 subregiones de Antioquia los factores de cambio que los colectivos humanos pensaban eran más determinantes y más urgentes de atender en esos territorios. Y así fue como compusimos este mapa que ven en el centro, que tienen todas las 9 subregiones de Antioquia, esos factores de cambio absolutamente necesarios y pertinentes y con una pertinencia para cada territorio, que es lo más importante, que realmente permitían esas transformaciones sociales de esas realidades alimentarias y nutricionales. A esto se le aplicó pues toda la rigurosidad de ese método MACTOR, los mapas, los indicadores, etcétera, etcétera. Es una metodología que finalmente permite no solamente esa socialización con esos gestores sociales, esos actores de las políticas públicas, sino también una formalización de ese proceso, y así constituimos entonces la priorización de los factores de cambio de la política pública alimentaria y nutricional de los antioqueños. La siguiente, por favor. Bueno, el cuarto desafío que les traje aquí es que al encontrar esa realidad tan compleja, que la mayoría de los factores de cambio que requeríamos en Antioquia eran de orden estructural, tuvimos, como les dije al principio, que pensar un referente de política pública distinto. Ya no nos servía la concepción de la política pública desde la disponibilidad, el acceso, el consumo y el aprovechamiento biológico, una que hemos empleado reiteradamente en el campo alimentario y nutricional durante muchas décadas. Empezamos a ver que necesitábamos constituir un nuevo referente de política pública alimentaria y nutricional. Es decir, ese contenido interno de la política pública tenía que ser distinto, ajustado a esas necesidades alimentarias y nutricionales que había en los territorios. Constituimos este mapa, esta sombrilla, esta concepción sombrilla de esa política pública. Ahí ustedes van a encontrar unos conceptos, unos enfoques, unos paradigmas,
unas perspectivas teóricas que no han sido tan usadas en las políticas públicas territoriales. Nosotros nos acercamos, por ejemplo, al tema de la justicia social y justicia alimentaria, derecho humano a la alimentación, ciudadanía alimentaria, los enfoques diferenciales por género, por etnia, por raza. Eso fue muy importante para nosotros. El tema de los sistemas alimentarios saludables y sustentables, todo lo que tiene que ver con de gobernanza democrática y en red. En fin, aquí lo que les muestro es que, como les dije al principio, necesitamos reconstituir el referente de esa política pública, recomponerlo y tratar de avanzar en nuevos discursos que se ajustaran más a esos problemas públicos de alimentación y nutrición y a esas necesidades alimentarias y nutricionales de las poblaciones. La siguiente, por favor. Finalmente, entonces, nuestro plan queda constituido con unas líneas estratégicas que ustedes las ven aquí, unas líneas estratégicas que buscan mejorar la distribución de alimentos, la producción, de alimentos, la distribución de alimentos, los ambientes alimentarios, la gobernanza del sistema alimentario y nutricional de Antioquia, la ciencia y tecnología que se emplea alrededor del sistema alimentario. En fin, estas 6 líneas estratégicas son el resultado de pensar prospectivamente esta política pública en pasado, presente y futuro, establecer los factores de cambio para nuestro departamento, nuestras subregiones y nuestros 125 municipios y proyectar cómo a través de estas líneas se podía dar respuesta o por lo menos avanzar en la solución de esas problemáticas públicas de alimentación y nutrición. La siguiente, por favor. Otra parte que me parece muy sensible, que se las transmito como desafío, es ya la implementación de la política. Finalmente, entonces, miren la síntesis orgánica de nuestra política pública de alimentación y nutrición. Nuestro plan docenal no solo tiene esas líneas estratégicas, sino que además bajamos esas líneas estratégicas a programas, a proyectos y llegamos hasta la construcción mínima de los indicadores. Nuestra política pública está concebida de esa forma. Fue un ejercicio muy complejo, pero queríamos asegurar la coherencia interna de la política, es decir, desde su concepción del referente que queríamos tener de política pública hasta el indicador final que se llegara en esos proyectos, programas que se implementaran en los territorios. La siguiente, por favor. Hay una línea gruesa de unos proyectos por líneas estratégicas, como son proyectos con otras perspectivas, con otros discursos, pues van a ser un desafío de esta implementación de la política pública en los próximos 12 años. Ahí ustedes pueden ver algunos ejemplos. ¿Qué va a pasar con los circuitos alimentarios, con la conectividad en infraestructura para que ese sistema alimentario realmente funcione, con los espacios públicos para el abastecimiento y distribución de alimentos? En fin, ahí estoy leyendo solo algunos, pero esto es coherente con esa concepción renovada de esa política pública alimentaria y nutricional para Antioquia, y el desafío que les quiero poner sobre la mesa es precisamente eso. Hemos tenido un desarrollo tradicional y hay ya unos imaginarios y ciertos desarrollos de política pública alimentaria y nutricional en nuestro departamento. El desafío ahora es entrar con estos nuevos discursos, socializar estos nuevos discursos, recomponer estos discursos con los actores de las políticas públicas para poder avanzar y para que esos factores de cambio de esta política pública sea realmente efectivo. La siguiente, por favor. Uno de los valores más grandes que tiene nuestro plan docenal de seguridad alimentaria y nutricional es que nosotros calculamos las necesidades alimentarias, estimamos las necesidades alimentarias para la población antioqueña por subregiones de forma diferenciada. ¿Y eso en qué se traduce? Establecimos las toneladas de alimentos, el volumen de alimentos que debería tener este departamento para satisfacer unas necesidades alimentarias importantes con alimentos naturales o mínimamente procesados. Se relaciona con algo que decía el profesor Oscar ahorita, y es querer conservar esos patrones tradicionales, y es posible con nuestra disponibilidad de alimentos, con los volúmenes y el tipo de alimentos que se producen en Antioquia,
satisfacer esas necesidades alimentarias, ahora tenemos este reto de poner a jugar esto que está ahí técnicamente construido para que realmente los patrones alimentarios de los antioqueños estén permeados por este cálculo de necesidades alimentarias con alimentos naturales o mínimamente procesados producidos por nuestros campesinos. La siguiente, por favor. Y finalmente, nosotros tenemos en este plan docenal, es docenal porque son 3 periodos de gobierno de 4 años cada uno, se proyecta de esa forma, por eso no es decenal, sino docenal. Tenemos 12 mensajes relacionados con estas líneas estratégicas y con toda la concepción del plan que queremos estar recordando permanentemente en los diferentes espacios de concepción, de agendamiento, de implementación y evaluación de nuestra política pública, porque se relacionan precisamente con esa transformación que queremos darle a nuestras políticas públicas alimentarias y nutricionales antioqueñas. Siguiente, por favor. Finalmente, nosotros empezamos esto como un ejercicio académico, un convenio interadministrativo entre la Escuela de Nutrición y Dietética y la Gobernación de Antioquia, con un ideal de que esto se convirtiera en una política pública. Finalmente, hoy es una realidad. Tenemos una ordenanza, la 05 del 2020, que convirtió esta concepción académica construida en territorios con los actores sociales y políticos en una política pública departamental. Está incluida hoy en el plan de desarrollo del actual gobernador, ya tiene una adjudicación de unos presupuestos, que es algo muy esperanzador para nosotros, y además tiene una gerencia, la gerencia es Maná Plus, que está haciendo esfuerzos en esta última lógica, en este último desafío que les enuncié, que es la implementación de esa política pública alimentaria y nutricional. La siguiente, por favor. Bueno, finalmente estas son las motivaciones. Hicimos todo un ejercicio de reconstrucción, análisis actual y proyección de nuestra política pública. Tratamos de alimentarla al máximo con la participación de la mayor cantidad de actores, de todos los sectores, de todos los ámbitos, de todas las organizaciones. Intentamos recomponer el referente de nuestra política pública de alimentación y nutrición antioqueña y establecemos una agenda para que se implementara esa política pública que fuera coherente con esos nuevos discursos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Realmente muy importante esta ponencia de la doctora Eliana María Pérez, especialmente para nosotros que estamos en ese proceso de construcción de nuestra política pública. Ahora, para finalizar, quiero darle lugar al cierre con la intervención de la doctora Lucy Esperanza Rodríguez Pérez, nuestra secretaria de Protección Social. Bueno, de verdad que expresar un agradecimiento a todos los expertos que nos acompañaron. Como acaba de decir la doctora Eliana, nosotros estamos iniciando y eso es lo que buscamos, construir una política pública que sea adaptada para las necesidades de nuestro municipio, que vaya de la mano con todas las políticas nacionales, departamentales, pero sin lugar a duda teniendo en cuenta lo más importante que es nuestra comunidad, lo que se produce en nuestro municipio y la articulación y unión entre todas las entidades para lograr el desarrollo de esta política. Agradecemos pues la presencia del doctor Oscar, de la doctora Eliana, de la jefe Jenny Andrea, de la doctora Karen de la Secretaría de Salud de Boyacá, y pues de la misma manera de la doctora Sara, que lamentablemente no nos pudo acompañar. De esta manera estamos iniciando con esta construcción, con estos foros, profundizando un poco más. Esperamos, doctora Eliana, ya con esta experiencia que nos acaba de compartir, poder intercambiar experiencias y poder tener un acompañamiento y ojalá pues ya de una forma presencial cuando tengamos y podamos movilizarnos un poco más, ojalá poderla invitar acá al municipio de Tunja, que nos aporte, nos ayude, lo mismo al doctor Oscar y pues a la doctora Sara.
Sabemos que la experiencia de ustedes nos ayuda y ese siempre ha sido el fundamento de nuestro alcalde, el doctor Luis Alejandro Fúneme, quien pues es muy importante la construcción de esta política y más que dejarla en un documento e iniciar su implementación. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, a las personas de la Secretaría de Protección que estuvieron frente al desarrollo de este foro, a la jefe Ninfa, a la jefe Jenny, al equipo de comunicaciones de la alcaldía, gracias por el apoyo. Que tengan una feliz tarde y bienvenidos los ponentes, ojalá, a la ciudad de Tunja. Gracias a usted, doctora Lucia Esperanza Rodríguez, y por supuesto, muchas gracias a nuestro alcalde mayor, el doctor Luis Alejandro Fúneme González, a nuestra gestora social de la ciudad de Tunja, la doctora Gisela Rodríguez Vaca, y a ustedes, a todas aquellas personas que se conectaron con nosotros en este foro. También, por supuesto, a nuestros invitados, panelistas, asistentes, y les recordamos que vamos a tener un nuevo foro sobre esta misma temática. Este se denominará Respuesta Actual en Seguridad Alimentaria y Nutricional desde Calidad e Inocuidad Alimentaria, a desarrollarse el próximo 3 de diciembre a las 4 de la tarde por este mismo canal de la Alcaldía Mayor de Tunja, la capital que nos une. Gracias y hasta pronto.